Ahí está. Me había olvidado esto. Ya. Considerando, vamos a decir, el sistema de referencias XY, ¿no? Entonces tenemos que A, en este caso, como vector, ¿no? O como módulo, ¿no? En este caso sería paralelo al eje X. A Y, ¿no? Entonces tanto al eje X como al eje Y, ¿no? Si quieres puedes ponerle en sí como tal, ¿no? Ahí está, mejor así. X, eje Y, ¿no? Ahí está mejor. Según dato, ¿no? Según dato se maneja que el módulo de A, ¿no? En este caso es 3.5, porque va de J hasta acá. El módulo de B, ¿no? Módulo de B es 3 kilómetros. Y el módulo de C es 1.5, según se menciona acá. Ya está, 1.5 kilómetros. Entonces, bueno, tienes ahí los tres datos que te han dado, ¿no? Al respecto. Ujú. Mm, Acá lo que convendría sería hallar estos vectores. Entonces acá decimos hallando, ¿no? Hallando A, B y C, ¿no? Creo que es fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de A, es un vector horizontal, dado que es paralelo al eje X. Entonces sería 3,5, 0, ¿no? Kilómetros, ¿no? En el caso de B, ¿no? Veo que forma 45 grados. Eso es lo que han especificado. Entonces creo que es fácil descomponerlo. Su componente, como veo que apunta así, su componente X sería positiva y su componente Y también positiva. Claro, entonces tendríamos 3 en esta parte en X sería coseno de 45. Kilómetros. Y en el caso de C, va hacia abajo. Entonces sería en X 0 y sería menos 1.5 kilómetros. Ya está. Entonces decimos por método del polígono, ¿no? Me puedo dar cuenta. Se puede observar que S es igual a A más B más C. Ujú. Claro, ese es el método de polígono. En sí es lo que conocemos como teorema de la corbata, ¿no? Mm, Porque justamente forma una corbata esos vectores. Ujú. Entonces, bien, tenemos 3.5.
Ahí está. Acá vamos a ver qué sucede. ¿Ya? Entonces acá obviamente sumas la parte en X positivo, ¿no? Más 3, por ejemplo, coseno de 45. De frente, ¿no? Así. Más cero, ¿no? Ahí está. Le das esto, te sale 5 puntos. Voy a ponerle con 3 dígitos, ¿ya? 621. Ya. Y en el otro lado sería más bien 3, ¿no? Seno menos, perdón, sería 1.5, ¿no? Y acá en la primera no hay nada. Vamos a ver cuánto es. 0.621. Ujú. Ya, entonces, creo que acá hemos hallado en sí ya las componentes en X como en Y, pero podemos expresarlo como respuesta. S de X, o sea, la componente en X, sería 5.621 kilómetros. Y S de Y, que sería la componente en Y, sería 0.621 kilómetros. Ya está. Ahí tenemos la primera respuesta. Lo siguiente, a ver, el módulo de S. Ah, ya, ese es fácil. Para hallar el módulo de S, ¿no? Simplemente tendría que sacar la raíz cuadrada de esto, de esta suma de cuadrados. Ahí está. Entonces acá tendríamos esto, más o menos así. Vamos a ver acá. A ver, veamos cuánto es, a ver. Ujú, ujú. Ya, 5.655. ¿Mm? Ahí tenemos la otra respuesta. Y por último quieren el ángulo teta, ¿no? El ángulo teta. Ese es fácil, ¿no? La parte C, tenemos acá. Se supone que esto de acá no es así, ¿no? Entonces, puedo representar el vector si quiero, ¿no? El vector más o menos será así, ¿no? S. Y se supone que sus componentes serían así. Uno por acá y otro por acá, ¿no? Formando justamente el ángulo teta, ¿no? Entonces, la parte X ya hemos encontrado que es 5.621 y este de acá es 0.620, ¿no? Entonces es un vector bien chato, ¿no? Entonces yo diría acá que la tangente de teta sería, ¿no? El opuesto, o sea, este, ¿no? Que se lo pone acá, entre 5.621. Entonces eso te permite hallar el ángulo teta, que parece que va a ser pequeño, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Ahora, ¿qué hacemos en la calculadora? Arco tangente. El arco tangente lo sacas con el shift. Shift, arco tangente, entre... Ahí está, ¿viste? 6.3. Y ahí tenemos la tercera respuesta. ¿Ves? Solamente teníamos que hacer estos métodos, ¿no? Vectorizarlo y de ahí hacer la operación. En este caso esto fue, digamos, una mezcla de método del polígono, pero al final también hicimos método analítico. ¿Mm? Mm. ¿Se comprende entonces ahí la idea? Sí, pero eh, A ver. ¿podría volver a explicar cómo saber cuál es coseno y seno por este tipo?
Ah, B ya, igual 3 coseno 45. Por eso siempre me confundo. ya. Siempre recuerdo esta regla, mira. Si tienes el vector acá, ¿no? En esta parte, por ejemplo, vamos a marcar sobre el mismo dibujo, ¿ya? Voy a marcar sobre el mismo dibujo con estos colores, ¿ya? Se supone que al momento de descomponer, formas esta componente, solo para B, solo estoy descomponiendo B, ¿no? Muy aparte del resto del dibujo, ¿no? Y estoy acá formando el otro vector, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces, si yo hago la descomposición de eso, ¿no? Voy a tener una componente por acá y otra componente por acá. Ahora, el ángulo que se forma es justamente los 45 grados. Ahora, según dato, ¿no? Me dicen justamente que B es 3 kilómetros, el módulo, ¿no? El módulo de esto. Entonces, ¿qué te dice la regla para sacar los componentes? Fácil. La componente que esté adyacente al ángulo que estás usando, o sea, pegadito al ángulo, será coseno. Siempre, siempre va a ser coseno. Entonces, en este caso, esta será 3 coseno de 45. ¿Por qué? Porque está pegado al ángulo de 45 grados. Y el otro será por deducción, ya por descarte, sería 3 seno, aunque en realidad se dice que debe ser el opuesto. Y sí, efectivamente, este vector es trasladado acá, ¿no? Para cerrar el triángulo, es opuesto a este ángulo, ¿ya? Pero el que manda por lo general, o para que te puedas guiar, es el adyacente. Si la componente está pegado al ángulo, entonces diremos que esa componente va con coseno. Si no está pegado al ángulo, entonces es seno. Así de simple, nada más. O es el uno o es el otro. Entonces, esta regla siempre se cumple, Andrea. Siempre se va a cumplir en todos los vectores. No importa esté de cabeza o esté en la posición que esté. Entonces, ¿se entiende ahí ahora la idea? Ya, sí, sí. Entonces, Ajá. si fuera como, o sea, si fuéramos a sacar, tipo, si fuera como que Y y A, y tuviéramos que sacar como que N, sería como que, y, o sea, si el ángulo de todos fuera como, no sé, 45 también, sería, tipo, el número de la, tipo, de la longitud más, o bueno, de la distancia de, tipo, A ver, a ver, a ver. o sea, sería como que 3 kilómetros coseno. Me dices si en caso está de cabeza el vector. Algo así, algo como esto, Sí, sí, sí. Ujú, algo así. Este es un vector que ujú. está de cabeza, ¿no? Incluso este, por ejemplo, está así, mira. Este todavía es mejor todavía. Este está totalmente de cabeza, ¿no? Entonces, cuando tenemos eso, por ejemplo, mira, acá hago la descomposición en función al ángulo teta. ¿Ve? Por ejemplo, acá, esta componente que tú observas, es opuesto a teta. ¿Por qué? Porque no está pegado al ángulo. Si no está pegado al ángulo es porque está opuesto. Solamente te quedan esas dos posibilidades. O está pegado o es opuesto. Entonces acá no está pegadito al ángulo teta. Por eso le pongo seno, seno. Y en el otro, el horizontal, no, el vertical, perdón, el vertical sí está adyacente, sí está pegado al ángulo teta. Ah, por lo tanto será coseno. Si yo usara el otro ángulo, el phi, sería al revés. Claro, ¿por qué? Porque este ángulo, sí perdón, esta componente sí estaría adyacente al ángulo phi. Por tanto, esa sería coseno, la componente en X. Y la componente en Y debería ser opuesto a phi, por lo tanto, es seno de phi. Ahora, los ángulos es muy aparte, como yo te mencionaba, no tienen nada que ver, los signos no tienen nada que ver, perdón, los signos no tienen nada que ver con el ángulo, o si es seno o coseno. Solamente me fijo si está a favor o en contra de los ejes que estoy usando. Por ejemplo, X está en contra y Y también está en contra del eje Y, ¿no? En la vertical, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, por eso ambos tienen signos negativos. Entonces, ¿se entiende ahí la regla? Entonces, Ahí está.
Ese es el concepto, Andrea. Hay que justamente no utilizar eso. Y eso se usa acá y en todos los vectores, ¿no? Todos los vectores que tengamos. ¿Ya? Vamos a ver acá. Ah, mira, este está interesante. Vamos a ver acá. A ver, esta de acá. Ujú. A ver. En la figura se muestra la fuerza aplicada por cada una de tres personas. O sea, aparentemente acá debe haber tres personas que están jalando, ¿no? Están jalando con una determinada fuerza, ¿no? Un vector A, un vector B y un vector C. Se ve los ángulos que forman con respecto al sistema de referencias, ¿no? A los ejes del sistema de referencias. La persona A aplica una fuerza de módulo 80 newtons. Newtons es la unidad de fuerza, es la unidad del sistema internacional. Entonces emplea una fuerza de 80 newton. Sería el módulo. La persona B utiliza una fuerza de 40 newtons. Además, se sabe la fuerza resultante aplicada, se sabe, perdón, que la fuerza resultante aplicada por las tres personas es nula. ¿Qué es la resultante? La fuerza resultante siempre es la suma del conjunto de vectores que estás analizando, o sea, en este caso, la suma de los tres. Lo que te está diciendo en pocas palabras que A más B más C es igual a un vector nulo. Un vector nulo. Entonces, en primer lugar, nos pide esboce un gráfico en la que se muestre la suma de los tres vectores. Ya eso se haría mediante un gráfico que muestre la suma, o sea, la resultante, ¿no? La manera, yo creo, ¿no? Que se podría más o menos esbozar sería mediante un método gráfico. Es la forma en la que yo podría esbozar de repente una respuesta. Otro, usando la ley de cosenos, determine el módulo aplicado, ¿no? El módulo aplicado por la persona C. O sea, en otras palabras, el vector C, ¿no? Eso quiere que se halle mediante ley de C de cosenos. A ver, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Ujú. Mm, vamos a ver acá. Y también dice, mediante ley de senos, hallar el ángulo alfa, ¿no? Hallar el ángulo alfa. Hay algo que nosotros podemos hacer acá. ¿Ya? Los vectores pueden ubicarse a veces en una determinada gráfica. Dado que los tres vectores dice que suman 0, entonces, ¿cómo sería su resultante? ¿Ya? Vamos a ver. Se puede esbozar esto. Entonces decimos, según el problema, la resultante, que es A más B más C, dice que es 0. Esto quiere que lo hagamos en sí, el problema quiere que sea resuelto mediante un método gráfico. En cierto modo, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces,
Si según el problema te dice que la resultante es nula, ¿no? La parte A, yo pienso que se me ocurriría de esta manera, ¿no? Yo pondría más o menos algo así. A los tres vectores debo tratar de ponerlos en secuencia, ¿ya? Más o menos, ¿no? Aunque dice que forma 50 grados, ¿no? Ahí yo no veo 50 grados, francamente. Ahí es 50 grados. Así debería ser el vector A, ¿no? Digamos algo así. Es un vector grande, por cierto, ¿no? Ahí tenemos A. Ahí está, dice que este tiene la inclinación de B. Digamos que es así, ¿no? Es un poco medio, 40, ¿no? Y en el otro debe ser la parte que lo une. Si los tres vectores suman 0, entonces deben formar un triángulo, un polígono de 3 lados. Ajá, ese es de hecho. Entonces, más o menos así. Ahí está. Ahí tenemos los tres vectores, ¿no? Vamos a ver acá. A, acá tendríamos el vector A. Acá yo tendría el vector B. Y por acá tenemos el vector C. A ver, ¿notamos algo en especial? ¿Notas algo en especial en estos tres vectores? Algo al respecto de la secuencia. ¿Qué secuencia tiene esa figura? ¿Horaria o antihoraria? Horario. Horaria, ¿no? Y es más, normalmente cuando hacemos método del polígono, ¿no? Cuando hacemos método del polígono, normalmente dos de ellos siguen una secuencia y la resultante va en contra de esa secuencia, ¿no? Pero acá nosotros vemos que los tres vectores tienen una misma secuencia. Entonces uno dirá, ¿y dónde está la resultante? Lo que pasa es que nos dice el problema que la resultante es 0. Entonces, si es 0, no existe el vector. Claro, entonces los tres polígonos deben tener una misma secuencia o en todo caso deben cerrar la figura, deben hacer, digamos, una figura de un polígono cerrado. Entonces el último vector que yo alinee se va obviamente a centrar en el extremo, o sea, su cabeza de flecha va a orientarse o va a unirse con la parte inicial del primer vector. No hay vector resultante porque recuerda que es nulo. Es nulo. Entonces los tres vectores cierran el polígono. Ahí está. Listo. Entonces ese es en sí el método gráfico y ahí hemos hecho ya el esbozo. Ahí tenemos el esbozo ya de los tres vectores. Entonces ya estaría ahí hecho la letra A. Así de fácil. Que está, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora, acá voy a ver qué podemos hacer con respecto a los ángulos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, acá podría ser esto así. Acá se supone hay 10 grados, ¿no? Ahí hay 10 grados. Eso es lo que me dice acá. Ujú. Ahora, eh, a ver, ahora en este lado, un poco de geometría, ¿no? Esto voy a pasarlo por acá. Ya. Si acá hay, se supone, ¿no? Por acá, dice que hay 50, ya.
Entonces, por acá, algo así, ¿no? Acá habría 40, ¿sí o no? Ahora, por ángulo opuesto, en geometría, esto acá también, acá habría 40. Ahora, este ángulo lo puedo saber. Claro, si ahí hay 10, se supone que todo forma 90, ¿no? Todo este lado debería haber acá 80. O sea, el ángulo que existe acá en total es 120. Claro, es opuesto a C. Ahora, para la parte B, ¿no? Ahí, eso estoy haciendo para justamente poder utilizar la ley de cosenos, ¿no? Se sabe por datos, en primer lugar, que el módulo de A es 80 newton y el módulo de B es 40 newtons. Ahí está. Entonces, vamos a aplicar la ley de cosenos, ¿ya? Entonces, decimos acá, por ley de cosenos, eso es geometría, ¿no? Geometría de colegio, sí. Ley de cosenos. Tendría, ¿no? El módulo de A, oh, perdón, el módulo de C al cuadrado es igual. El módulo de A más el de B menos dos veces A B coseno, en este caso de 120 grados. Ya está. Entonces acá operando, ¿no? Tendría entonces el módulo de C al cuadrado sería, ¿no? 80 al cuadrado más 40 al cuadrado menos dos veces y ahí tenemos el módulo de C. Entonces, bueno, lo que podemos hacer acá es fácil. Hacer una enorme raíz cuadrada. Cuarenta raíz de 7. Si quieres lo expresas así, como tal, ¿no? Con su raíz, ¿no? Tal cual así. 40 raíz de 7. Newton. Ahora, si quieres, empleas la parte decimal, ¿no? Como lo vemos acá. 105.83. Ajá. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tienes la respuesta de la parte B. La respuesta de A, por cierto, es este gráfico, ¿no? Tenemos acá. Y ahora vamos a la parte C, ¿no? Entonces, a ver, quiere que empleemos la parte eh, de ley de senos para poder hallar alfa en este caso, ¿no? En este caso quiere que hallemos alfa. A ver, acá podemos hacer algo, ¿ya? Podemos hacer algo muy, muy singular. Podemos armar en este caso esto de acá, ¿no? Si yo me fijo acá, ¿no? Por ejemplo, acá tengo 10. Acá se supone que se tiene alfa, o sea, este ángulo de acá debería ser alfa más 10.
Este ángulo pequeño de acá lo puedo hallar. Claro, porque acá se sabría, ¿no? Si acá, bueno, continúo la prolongación de esto, ¿no? Ahí está. Este ángulo se supone por ángulo opuesto debería ser alfa. Por lo tanto, esto sería 50 menos alfa. ¿Te das cuenta? Entonces, conozco del triángulo, digamos, que tenemos acá, conozco esta de acá, conozco también este angulito pequeño de acá, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos con respecto a la ley de senos? La ley de senos es una división en sí. Se genera en base digamos, dividir el módulo de un vector entre el seno de su ángulo opuesto. Entonces, acá decimos, por ley de senos, por ejemplo, podemos decir el módulo de A, que es 80, ¿no? 80 es el módulo de A, es al seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es su ángulo que se lo pone? Alfa más 10. O sea, sería esto seno de alfa más 10. ¿Te das cuenta? Esto es igual a, por ejemplo, sería B, puede ser, el vector B, que vale 40, es al seno, ¿no? En este caso sería el ángulo opuesto a B, que es 50 menos alfa. Y esto es igual al ángulo perdón, al módulo del vector C, que es 40 a raíz de 7, para ser exactos, entre el seno del ángulo opuesto a C. El ángulo opuesto a C es 120. Entonces eso podemos colocar acá. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos una triple igualdad. Ujú. Una triple igualdad tenemos acá. Ahí vamos a trabajar esto. Ahora, para hallar el ángulo alfa, pues puedo tomar cualquiera de ellas. Claro. Cualquiera de esas puedo tomar dos de ellas. Solo me basta con que tome dos de ellas. Nada más. ¿No? Y ya tendría con eso mi respuesta. Ay, Dios, perdón. Ahí está. Entonces, ¿ya está? Ya tenemos entonces una triple igualdad. Por ejemplo, podría tomar los dos primeros. Ujú. Los dos primeros, ¿no? Podría tomar entonces acá, podría decir 2 seno de 120 igual a raíz de 7 por el seno de alfa más 10. Entonces acá decimos el seno de alfa más 10 debe ser igual, ¿no? Entonces operamos eso. Acá tenemos la raíz, ¿no? 2, perdón, 2 seno de 120, según dice acá, entre raíz de 7, ¿no? Ahí está. Raíz de 21 sobre 7, si quieres lo colocas así, ¿no? Ahí está. Si quieres lo pones de ese modo. Ese es el seno. Ahí está. Y de acá te puede salir directamente el ángulo alfa. Ujú. Como el arcoseno. Ahora, cuando tú tienes esto en esta calculadora, mira, tú puedes sacar de frente el arco sin tener que escribir esta expresión de acá, ¿no? Sería shift con el seno. Ponle ANS. ANS es el último valor que ha guardado la calculadora. En este caso, justamente lo que calculamos, ¿no? Es el último valor, la raíz de 21 sobre 7. Y lo cierro y le doy igual. Listo. Tienes 40.89 grados. Ya está. Ya sacaste. Ah,
pero ese es alfa más 10. Ojo, ojo, ese es alfa más 10. No es alfa, precisamente. Claro, alfa más 10, vamos a poner acá, sería 40,89. Entonces, el valor de alfa, ahí está, a esto habría que restarle 10 grados. Ujú, ya está, 30,89. Cuidado con esa parte, ¿ya? Ahí está, listo, ya tienes el ángulo alfa. Podrías haber utilizado la otra igualdad. Es más, si tú agarras y reemplazas este valor acá, se debe cumplir también la igualdad de ley de senos. Entonces, yo hubiera podido emplear con cualquiera de las dos. Yo lo hice con esta primera, con esta de acá, pero también podías haber usado esto y alfa te hubiera salido la misma respuesta. ¿Mm? Entonces, hasta ahí, Andrea, ¿se entiende? Sí, pero ¿podrías volver a explicar cómo, o sea, pusiste seno de A más 10? Yo me confundí un poquito. Ah, ya. Acá emplea un poco de geometría, Andrea. Mira, en el ángulo que tenemos acá, ¿no? El ángulo que tú observas, ¿no? Lo voy a hacer mejor con otro color, por acá. Vamos a emplear otro colorcito para hacer esto, ¿ya? Los ángulos que tenemos acá. Ahí está, estos ángulos internos. Ahí está. Las líneas están bien. Ahí. Ahí está. Por geometría se supone, ¿no? Hasta acá, bueno, habíamos hallado que se supone según esto, este es 50, ¿no? Acá este es 40, entonces de acá tú hallaste el ángulo de 120, ¿no? Ahora, por, por ángulo opuesto, esto es geometría, ¿no? Cuando tú tienes una línea que corta dos líneas paralelas, me refiero a esta y a esta de acá, en donde aparece el puntero, se supone que acá debería haber un pequeño ángulo de 10 grados. Claro. Ahora, según el problema, acá dice que con el eje horizontal, el ángulo, el vector C forma un ángulo alfa. Ah, debe ser este ángulo alfa. Claro, ese ángulo alfa debe ser. Entonces acá lo que tú tienes es un ángulo de alfa más 10. Mira que hasta ahí era suficiente para que yo emplee la ley de senos, ¿ya? Pero si que yo quiero ir un poco más allá, ¿no? De la misma manera que acá hice ángulo opuesto, acá también en el vector C puedo hacer ángulo opuesto. Si esto es alfa, entonces este ángulo de acá debe ser alfa también, claro, debe ser alfa. Ahora, se supone que todo el ángulo grande es 50 y este pequeño es alfa. Ah, entonces este ángulo de acá debe ser 50 menos alfa, para que justamente sumado con alfa me dé todo 50. Entonces, ahora sí se comprende la idea. Sí, sí, sí. Ahí Gracias. está. Ya, no hay problema. Esa es geometría. Esa es geometría que tú siempre tienes que ver, ya, Andrea. Eso siempre debes tenerlo presente. Ya la parte geométrica. Ya. Entonces, ahí está. Veamos este de acá. Ujú. Acá mira que este problema también se hace parecido. Mira, esta te la dejo de tarea. Te dice hallar el valor de alfa. Te dice acá. Y aparte el módulo del vector A. De manera que la resultante, dice, de los tres vectores sea cero. O sea, acá si yo junto estos A más B más C, te está diciendo, debe ser un vector nulo. Si eso es cierto, entonces se debería cumplir algo parecido a lo que está acá. O sea, los tres vectores en secuencia, ¿no? Los tres vectores en forma consecutiva deberían darme un módulo de cero. Lo que yo haría sería, ¿sabes? Agarrar B, por ejemplo, como veo que tiene este sentido y A tiene esta forma. O sea, yo lo pondría acá, por ejemplo, así, o sea, B. Y de repente, ¿no? Al momento de tal modo que C justamente pueda cerrar el polígono así, ta, ¿no? Entonces, más o menos algo así sería, ¿no? Yo armaría algo así. De repente ve así de esta forma.
¿no? Por así decirlo. Y de acá haría algo así, ¿no? Entonces, este sería el vector B, como ves acá, y este sería el vector C. De tal modo que los tres me formen un triángulo. Entonces, tú lo puedes dibujar eso aparte, y hacer lo mismo que hicimos en el otro. Te dicen, por eso te dicen sugerencia, utilizar método gráfico. Para hallar tanto el ángulo alfa y el módulo de A, lo que haríamos sería ahí ley de senos y ley de cosenos. Igual que en el otro problema. Entonces, esa te la dejo de tarea. ¿Ya? A ver, para el día lunes, que nos vemos de nuevo, haríamos, a ver, me muestras a ver cómo te salió ese problemita. ¿Ya? O sea, ahí te estoy dando la idea. Veamos este, a ver, este de acá. Este se ve interesante, ¿no? Dice, durante unas maniobras navales, un submarino ubicado en el punto P, acá está, un submarino, avista una fragata ubicada en el punto Q. Ajá. Se determina que la distancia entre las naves es 10 kilómetros. Ajá. La fragata para poder escapar dice que navega 30 kilómetros en la dirección este. Estos problemas, por ejemplo, y esto se hace bastante en vectores, se utiliza el tema de los puntos cardinales. Esto que tú ves acá es lo que se conoce como la rosa náutica. La rosa náutica tú lo puedes observar fácilmente en una brújula. Una brújula, por ejemplo, ahí se ve la rosa náutica, en donde se ven los puntos cardinales, el norte, el sur, ¿no? Este es el sur, el este y el oeste. Ajá. Entonces, por ejemplo, en las maniobras navales es muy común, ¿no? Emplear esto justamente para poder orientarse. Entonces, la fragata dice lo que hace es entonces se mueve hacia el este, así. Ahí está, 30 kilómetros hacia el este. Y se detiene en un punto que lo llaman un punto R, ¿no? Dice, desde el submarino inmóvil se detecta la nueva posición de la fragata y se calcula la dirección PR, claro, que la dirección PR, perdón, forma 15 grados con el anterior avistamiento. Ah, vamos a ver. En este caso se refiere a la dirección PQ, ¿no? Determine la nueva distancia que media entre las dos naves, o sea, la distancia entre el submarino y la nueva ubicación de la fragata. Ajá. Entonces, interesante, interesante. Está bonito este problema, ¿ya? Y ya más o menos tengo la idea de qué nos están diciendo. Vamos a ver acá. Acá también se ve interesante. Bonitos los problemas están. Vamos a ver. Ujú. Ahí está. Ya. Lo que necesitamos es un sistema de referencias y necesitamos también ¿cómo se llama? También en función a eso determinar o graficar los recorridos. ¿Ya? Entonces lo primerito que se me ocurre es justamente trazar un sistema de referencias que vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto acá. Ya. Tienes el sistema de referencias, ¿no? En este caso ahora, ¿cómo voy a yo ubicar? En este caso se dice que el submarino está inmóvil.
Yo podría ubicar el sistema, el origen, ¿no? El sistema de referencia si quiero en P, en Q, que es la posición de la fragata, inclusive en R, que es la nueva posición que tiene la fragata. Pero como el submarino está inmóvil, se me ocurre que justamente el origen sea P, ¿ya? Que el origen sea el punto P que tenemos aquí, ¿no? Ahí está. Este que sea la posición de nuestra fragata. Ahí está, así en rojo lo voy a poner, ¿ya? Perdón, la ubicación del submarino. Acá está el submarino, en P, ¿ya? Ahora, supuestamente dice el problema que la fragata se encuentra a 10 kilómetros. No tengo ni idea de dónde puede estar, la verdad, francamente. Solo sé que va a 10 kilómetros. Ujú. Digamos que sea así. Q. Ujú. Q está ahí, ¿no? Entonces acá tendrías un vector, voy a llamar a esto un vector A, ¿ya? Es la posición que tenemos ahí, ¿ya? La fragata dice que escapa del submarino, así que se va a mover 30 kilómetros hacia el este, por eso te ponen justamente la rosa náutica. La rosa náutica entonces te da a entender, ¿no? De que el vectorcito, ¿no? O la fragata se mueve así, ¿no? Se mueve así, en esta posición, así, tan hasta acá. Ahí. Se moverá en posición horizontal o paralelo al eje X, si queremos verlo así, ¿no? Una posición B, hasta llegar a un punto R, ¿no? Entonces, ahí está. Esa es la actual posición de la fragata, ¿no? De la fragata. Entonces acá ya tienes eso. Ahora, ¿qué es el dato, digamos, que nos proporciona el problema? Te dice, desde el submarino inmóvil, ¿no? Entonces en sí esta es la posición que tenemos. Acá está el submarino. ¿No? Acá lo que tenemos es posición inicial, fragata. Acá tenemos posición final de la fragata. Ahí está, ¿no? Entonces, digamos que esa es la historia que ocurrió, ¿no? Entonces, ahí tenemos la posición final. Ahora, dice, desde el submarino inmóvil, que está acá, se detecta la nueva posición de la fragata. Esta es la posición final. Y se calcula que PR, ajá, ahí está, PR vendría a ser esto. Esto que tenemos acá. A ver. Ahí está, tendremos algo así, ¿no? Un vector dice PR. Ahora, también hay que entender que es interesante también entender que es PR, es un vector que inicia en P y termina en R. No es lo mismo que dijera RP, ¿no? Pero bueno, te dice la dirección PR,
forma 15 grados con el anterior avistamiento, o sea, la dirección PQ. Eso quiere decir que, que el ángulo que existe entre los dos vectores es 15 grados. Eso es lo que me están diciendo, en pocas palabras, ¿no? La dirección entre los textos de acá sería 15 grados. Ahí está. Ahora, a esto yo le puedo llamar, si quiero, un vector C. ¿Ya? Ahora, los datos que se manejan acá son solamente estos que tú ves. Acá, por ejemplo, tenemos 10 kilómetros. Acá tenemos 30 kilómetros. Nada más. Es todo lo que sabemos. ¿Mm? 30 kilómetros. ¿No? Entonces, esos son, claro, los módulos, ¿no? Los módulos que tenemos ahí en las direcciones. Mm, ¿Qué más? Determine, dice, la nueva distancia media entre las dos naves, o sea, el módulo de C. Eso es lo que quieren saber, el módulo de C, ¿no? El módulo de C que se tendría en este caso. Ahora, ¿qué empleamos? Podemos emplear método analítico, podemos emplear un método gráfico. Yo creo que podemos emplear justamente lo que hemos ido viniendo en este caso, ¿no? De una mezcla, ¿no? Entre ley de senos, ley de cosenos, ¿no? Algo de repente por ahí se puede formar, ¿no? Vamos a ver qué puede hacerse. Hasta acá, pero Andrea, ¿se entiende el planteamiento, lo que hemos hecho? Sí, todo claro. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a ver entonces acá qué podemos saber emplear. Por ejemplo, si empleamos ley de senos, yo necesito ángulos, ante todo, necesito ángulos. Tengo un ángulo por acá que me habla de los 15 grados, ¿no? Pero no tengo, no tengo. Por ejemplo, por lo menos necesitaría dos ángulos para poder emplear esto. Para emplear, porque veo que tengo los módulos de A y de B. Ajá, en este caso. Mm, Ya, por ejemplo, a ver, si empleara ley de senos, mm, ya. Ujú, mm, Ya, vamos a ver cuánto sería esto de acá. De tal modo que formen 15 grados, dice, ¿no? Ya, a ver qué podemos emplear por acá. Ujú. De repente podemos emplear ley de senos, ¿sabes? Ahorita estoy notando algo. A ver. Sí, ley de senos creo que podemos emplear. El problema se va a volver un poco algebraico. A ver, hagamos esto. A ver, ¿qué color puedo emplear por acá? Este. Alfa, ¿no? Le doy un ángulo alfa. Si C tiene forma un ángulo alfa con el sistema de referencias, entonces esta debe ser alfa. Claro, debe ser alfa. Ahora, mm, si tenemos eso, vamos a emplear un poco de geometría por acá. Ujú. Entonces, acá se supone todo esto es alfa más 15. Entonces, este ángulo de acá efectivamente debe ser alfa más 15. Claro, porque acá es alfa y acá tienes 15 grados. Entonces, si yo me pregunto, ¿podría saber el ángulo que existe acá?
Sí, sí se puede, porque se supone que todo suma 180, ¿no? Entonces, 180 menos este ángulo, ¿no? Sería 180 menos 15, sería 165 menos alfa. 165 menos alfa, ¿no? Entonces, bien, tenemos ahí esos ángulos. Ahora, puedo emplear primero ley de senos. Entonces decimos acá justamente, antes que nada, ¿se entienden los ángulos, no, Andrea? ¿Está Sí, claro? entendí. Sí, ¿no? Ay, ay, ajá, Sí, sí, sí. ya. Entonces vamos a emplear ahora, mira, ley de senos. ¿Ya? Ley de senos voy a emplear. A ver, como tengo los módulos de A y B, es ideal, porque justamente acá tengo un ángulo de 15 y opuesto a A tengo el alfa. Entonces, directamente yo podría hallar alfa. Claro, ese alfa me va a servir luego. ¿Ya? Entonces voy a decir el módulo de A, ¿no? Que sería 10 kilómetros, es al seno de alfa, como el módulo de B, que es 30, es al seno de 15. Ujú. Ahí está. Entonces acá, pues, hallas justamente el seno de alfa. Ujú. Seno de alfa, ¿no? Sería 10 seno de 15 entre 30. Ujú. Un sexto. Ujú, ujú. Ay, perdón, es seno de 15, disculpa. Ahí está. Bueno, más o menos, ¿no? 0,086. De acá hayas alfa, como el arco seno. 4,95. Voy a hacerlo con 3 dígitos, ¿ya? Para que sea más precisión. 4949. Ya. Ahora empleamos para poder hallar C, que es lo que se quiere hallar en sí. Sería ley de cosenos. Ya. Vamos a emplear diferente entonces los módulos, ¿no? Sería 10 al cuadrado. Ya está. De acá de frente voy a hallar el módulo de C. No fue necesario emplear, digamos, vectorial. En sí, este problema casi se diría que no es tanto vectorialmente, ¿no? Ahora, inclusive sabiendo el módulo de C y de alfa, bueno, podría representar incluso también el vector, claro, ¿no? Como tal, ¿no? Pero bueno, en este caso no fue necesario, ¿no? Entonces vamos a ver acá, menos el último valor, ahí está, en realidad es eso, 160, coseno de ese valor, ujú, ya, esto por, en este caso, esto por 2 por 10 por 30, ya está,
Acá esto si quieres lo puedes poner por -1, porque en realidad dice que es menos acá. Ya. Y esto más sería 10 al cuadrado más 30 al cuadrado. Ya está. Y a esto raíz cuadrada. Listo, ya salió el módulo. Estamos hablando de 39,55, se puede decir. O si quieres lo haces con tres dígitos, ¿no? Ya está. No tuvimos que emplear precisamente método analítico, ¿no? Para hacerlo. Se hubiera podido hacer, pero hubiera sido muy largo. Entonces solo empleamos esos métodos, ¿no? Entonces, ¿se entendió ahí, Andrea, el concepto? Sí, todo claro. Genial. Interesante, la verdad. Acá veo que empleas lo que son métodos alternativos, ¿no? Emplear ley de senos, ley de cosenos, ¿no? Son formas alternativas de desarrollar esto. Ya, vamos a hacer este problema. Bueno, voy a dar 2 minutos que voy al baño. Ah, ya, ya, no te preocupes, Andrea, no te preocupes. Gracias. Ya, ya, bueno. Ya, ok.
Dolby. Hola, Andrés. Ya. A ver, vamos a ver acá. Ya. Acá tenemos, mira, este problema, el cual, digamos, se ve interesante. ¿Ya? En parte es geométrico y en parte es físico, ¿no? Porque vamos a manejar tanto la parte de vectores como también la parte geométrica. ¿Ya? Entonces, vamos a plantear a ver un poco esto. A ver, vamos a ver acá. Mira por acá, a ver. Espacio. Ahí está, perfecto. Ahí, ¿no? Ahí está. A ver, acá estoy buscando justamente tomar el gráfico de una forma más amplia, ¿no? Que se pueda trabajar también, ¿no? Ujú. De modo que sea más fácil comprender, ¿ya? A ver, dice que ahí tenemos esto, ¿no? Dice que esto representa el recorrido de un ciclista, el recorrido de un ciclista. Este ciclista parte desde O y hace todo este recorrido que ves acá, ¿no? Hasta el punto S. Te dan los módulos de cada uno, en realidad, ¿no? Te dan, por ejemplo, acá te dicen que de O hacia P se mueve 37 kilómetros, de P hacia Q 65 kilómetros, de Q hacia R 106 kilómetros y de R hasta S 40 kilómetros. Entonces, todos esos valores te han dado, ¿ya? Ahora, te dice, ¿qué distancia hay de S hacia O? Esa es la pregunta, ¿no? De S hacia O, ¿no? Entonces, ese es uno. Y otro, ¿qué dirección con respecto al eje X debe seguir el ciclista para ir de S hacia O? Entonces, sería bueno, me parece, formar justamente ese ángulo, ¿no? O ese vector, perdón. Entonces, vamos a trazarlo. Ya, vamos a trazar acá el vector S o me parece que así está adecuado. Ujú. Ahora, puedo hacer esto así. Ahora, lo que voy a hacer acá, mira, Andrea, voy a ponerle nombres a cada uno. Este que sea un vector A, ¿ya? Este de acá, un vector B, C, D, y el último que he trazado, que sea un vector E. Ahí está. Tengo esos más de uno, dos, tres, cuatro, cinco vectores. Cinco vectores. Ahora, si tú ves, yo lo he trazado el vector de S hacia O, en el cual tú notas que todo está formando una misma secuencia. Entonces, la resultante de esos cinco vectores, ¿cuánto crees que sea? ¿Cuánto crees que sea la suma de esos cinco vectores? Sí. Cero, ¿no? Sí. Claro, cero. ¿Por qué? Porque veo que donde comienza, cuando tú veas que la secuencia de un conjunto de vectores termina en donde ha comenzado, o sea, termina en su llegada es en el mismo punto de partida de donde comenzó, entonces la resultante total es cero. Eso forma, obviamente, claro, una figura cerrada, ¿no?
Entonces, ese hecho es, digamos, que se dé algo nulo. Claro, porque acá comenzó, acá tienes esto, así, así, y acá continuó de S, ojo, de S hacia O. Por eso pongo la cabeza de flecha por acá. Ya lo voy a especificar un poco mejor para que notes, ¿ya? Ahí está, sí voy a especificar mejor esta cabeza de flecha. Ahí está, mejor así, ahí está. Entonces ahí tienes el vector SO que justamente sigue la secuencia. Todo es una secuencia antihoraria, ¿no? Antihoraria es. Entonces, ¿ve? Ahí tienes eso. Ahora, la suma de los 5 vectores vendría a ser 0. Entonces, A más B más C más D más E sería igual a 0. Ahora, tengo los módulos de 4 de ellos. El último vector no lo tengo. Pero ahora entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo ideal que se me ocurre ahorita es vectorizar. Sería lo mejor vectorizar todos los vectores que conozco. 4 de ellos puedo vectorizarlos. Pero ¿qué necesito para poder vectorizar? Necesito saber los ángulos de referencia que tienen. Aquí me dan ángulos, pero no precisamente ángulos que formen con los de referencia. Entonces, acá, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. A ver, yo empezaría, necesito un ángulo con alguna referencia, ¿no? Que tenemos acá. A ver, vamos a trabajar acá un poquito, a ver, sobre esto, a ver. A ver, esto que tenemos por acá, ¿con qué color sería bonito trabajar? A ver, color oscuro, ¿no? Color medio oscuro, a ver, por acá, un verde, ahí está. Este ángulo de acá, ¿cuánto será? ¿Cuánto es ese ángulo? Mm, ¿Perdón? Cuando muere. Este de acá, este pequeñito ángulo de acá. Ah, ah, ¿Cuánto sería? 60, ¿no? 60, ¿no? Claro, Sí. por ángulo opuesto. Ajá, 60. Ya está. Acá hay que emplear geometría para resolver un poco el tema de los ángulos. Ya, ahora, si eso es 60, eso quiere decir que el ángulo, el vector C, forma 60 grados con la vertical. Claro. Entonces ahora por acá, ¿no? Pienso que podría hacer esto. Algo así, ¿no? Ahora yo digo, todo este ángulo, ¿cuánto será? De acá hasta acá. ¿Cuánto será? ¿Mm? O sea, total es 60. 60, ¿no? Entonces, Esta 60 menos pequeñita, 45. exacto. Puedo saberlo, ¿no? Sería 60 menos 45, sería 15. O sea, esta de acá vale 15. Ya. Ahora, sigo trazando entonces mis verticales. Ya, ahora necesito acá saber esto. Ahí, pongo por acá, ¿no? Entonces, por ángulo opuesto, si acá es 15, acá este pequeño debe ser 15 también. Claro. Entonces ya tengo la inclinación para el vector B. Ahora, pero si esto es 15 y todo esto es 63, entonces este de acá será la diferencia. Claro, 63 menos 15, 48. Ahora, si esto es 48, por ángulo opuesto, esto de acá deberá valer 48. Ya está. 48 tenemos acá. Ahora, seguimos todavía trabajando acá, ¿no?
Ojo que se trata de esto así, ahí está. Ahora, si acá es 60, ¿no? Si acá es 60, acá debe ser 30, ¿sí o no? Claro, que es esta zona de acá es un triángulo rectángulo, ¿no? Y por ángulo opuesto, esto de acá será 30, ¿sí o no? Claro, eso es 30. Ahora, si eso es 30, ¿no? De lo que tenemos acá, entonces algo se me ocurre por aquí. Esto entonces deberá ser 30, ¿no es así? Claro, por ángulo opuesto. Y por tanto, acá vendría a ser 20, ¿no? Para que todo me sume 50. ¿Ya está? Entonces, lo que he hallado acá es algo muy importante, ¿no? Porque acá también, bueno, voy a marcar obviamente esto de acá. ¿No? Ahí está, 60 grados, ¿no? Lo que yo necesito de cada vector son sus ángulos que formen con respecto a un eje, cualquiera. Puede ser el horizontal o el vertical, pero necesito eso. Por ejemplo, para A ya sé qué ángulo forma. Forma 48 con respecto a Y. El vector B forma 15 grados con respecto a la vertical. ¿Te das cuenta? Entonces ya tienes un ángulo con respecto a uno de los ejes. El vector C forma 60 grados con la vertical. Entonces también lo puedo representar. El vector D forma 20 grados con la horizontal. Ahora, lo único que no sé es E, pero no necesito saberlo. La verdad, solamente lo podría hacer fácil por inercia, ¿no? Para poder encontrar por la suma vectorial. Pero necesito eso para vectorizar, ¿no? ¿Hasta acá se entiende la idea, Andrea? Sí, ¿no? Ya. Vamos a proceder entonces a vectorizar, ¿ya? Voy a hacerlo con calma, cada uno, ¿ya? Acá vamos a decir hallando los vectores. Voy a dibujarlos cada uno, porque en realidad tú podrías hacerlo de frente, ¿ya? Pero voy a dibujar cada vector, ¿ya? Usando obviamente el sistema de referencias que tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esto de acá. Este es A. Ahora, obviamente acá hay una componente y acá tenemos otra componente, 48, ¿no? Entonces acá tenemos A de Y A de X, ¿no? Entonces, sabiendo que el módulo de A, en este caso es, según el problema, 37 kilómetros, ¿no? Puedo entonces trazar el vector, claro, puedo trazar el vector. ¿Cómo será ese vector? Me pregunto, ¿no? Digamos acá, en el eje X, ¿está a favor o en contra del eje? A de X, la componente horizontal. Por favor. A favor, ¿no? Por tanto, es positivo. La componente vertical más bien está a favor o en contra. Ujú. En contra, ¿no? Entonces, es negativo. Ya, entonces con eso decimos ya bastante. Obviamente es el módulo, estoy haciendo la componente horizontal. La componente horizontal veo que no está pegado al ángulo de 48. Ah, entonces debe ser seno. Seno de 48. Y acá tendríamos menos, porque ya dijimos que el y es negativo. 37 sería coseno, claro, porque es el adyacente. Entonces tenemos eso ahí. ¿Se entendió ahí cómo se sacó el vector A? Sí, ¿no? Ya, entonces ahora tenemos para hacer esto.
Este es el vector B. ¿M? El vector B, por lo visto, está así, ¿no? Quince, ¿no? Forma 15. Una, Ese es... Sí, dime. una pregunta. O sea, en A entendí por cómo pusiste o sea, los ejes X e Y, porque son los de la, los de la, el dibujo, pero en B, como solo los pones desde donde empieza, como los Ah, Y sí. y X. Sí, ese es otro detalle. No, sí, algunos alumnos creen a veces, y esa es la confusión que surge. Cuando tú trazas las componentes de un vector, no importa dónde se encuentre. A veces algunos creen, ah, tengo que trazarlo siempre desde el origen. No, no es así. Lo trazas desde donde comienza el vector, ¿no? Creo que esa es tu duda, creo, ¿no? Sí, Porque sí, sí. acá he trazado como si esto fuera el origen, ¿no? Claro. Claro, como si este fuese el origen de coordenadas. Y es así, en realidad un vector puede ser trasladable. Yo lo puedo mover y este punto de acá trasladarse hasta el origen. Y no cambia para nada el problema. El problema no cambia, sigue siendo lo mismo. Ah, Por eso, claro, da lo mismo hacerlo desde P o desde el origen si quieres, ¿no? Ujú. gracias. Ajá. Entonces, siempre cuando descompongas un vector, siempre hazlo como si de su comienzo fuese el origen. Así de fácil, nada más. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos esto. Ya. Ahora, el módulo, en este caso de B, ¿no? Tenemos, acá es 65. Ya, 65 según el problema. ¿Mm? Ya está, ese es el módulo de ese vector. 65 kilómetros, ¿no? Entonces acá pues ya creo que fácil sale el módulo, ¿no? En este caso tendría el vector, perdón, el vector diré. Los dos son positivos, tanto la componente horizontal como vertical, ¿no? Sería 65. Veo que X no está pegadito al ángulo, por lo tanto es seno. Solamente eso debo fijarme, nada más. Y en el otro sería 65, obviamente como está pegado, es el coseno, ¿no? Ya está, ¿te das cuenta? Ahora veamos el tercer vector, que es C, ¿no? El C más o menos está así, ¿ya? Acá tenemos el vector C. Acá voy a hacer sus componentes, como ves acá, ¿no? Acá tenemos CX, CY, y acá veo que este ángulo era 60. Claro, es justamente lo que hallamos del gráfico, ¿no? El módulo de C, ¿no? Según el problema, es 106. 106 kilómetros, ¿no? Entonces, ahora, las dos componentes son negativas, porque las dos están en contra, tanto la horizontal como la vertical. Ya, entonces ahora para esto sería entonces el vector C, sería menos 106, ¿no? En X nuevamente no es adyacente a 60, por lo tanto diré que es entonces seno de 60 menos 106 coseno sería, coseno de 60. Y esto en kilómetros. Ya está, ahí tienes el vector C. Ahora el vector D. El vector D es así, ¿no? Tiene más o menos esta forma. Ujú. Ay, perdón. Es de... ujú. Ahora vemos esto de acá, ¿no? Acá tenemos componente, acá tenemos la otra componente. El ángulo que se ha encontrado por la gráfica es esta. Este es 20 grados. Ajá. Ahora, el módulo de D, ¿no? Según el problema, dice que es 40 kilómetros. Entonces ya tenemos el vector, ¿no? Decimos D, tendría que ser. X es positivo, por lo que se ve, y Y más bien es negativo, ¿no? Es un vector muy parecido a, ¿no? Entonces tendríamos acá 40.
En este caso sí veo que es pegadito al ángulo de 20. Está pegado. Ah, entonces puede ser Entonces es coseno. coseno. Exacto. Acá sí es coseno. Y en el otro será menos 40. Y como es el opuesto, sería seno de 20. ¿Te das cuenta? Entonces ya está. Ya tenemos los 4 vectores. Así de fácil. Ahora, yo los podía haber sacado sin necesidad de hacer estos pequeños grafiquitos, pero ya como estamos ahorita recién aprendiendo, por eso yo te hago el gráfico para que entiendas cómo se descompone cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos se ha descompuesto de esa forma. Entonces, ¿se entiende ahí, Andrea, cómo hemos hallado cada vector? Sí, ahora sí entiendo. Ahí está, claro. Ahora, por método del polígono, ¿no? Finalmente, decimos acá, bueno, ya acá ya viene la parte más operativa, ¿no? Decimos por método del polígono de polígono. Ajá, tenemos acá. Tenemos que A más B más C más D y siguiendo la secuencia más E es igual a un vector nulo. Ujú. Es igual a un vector nulo. ¿Ya? O sea, un 0,0, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos. Claro, la suma de los 5 vectores es cero. Entonces, yo no necesito descomponer en este caso E. No, no necesito hacerlo. ¿Sabes? Porque ya tenemos todos los vectores hallados. Lo vamos a E lo vamos a hallar vectorialmente y vamos a hallar tanto su módulo como su ángulo de la misma ecuación vectorial. Ya, esto de por sí ya es una ecuación vectorial. Ya, entonces, bueno, vamos a agarrar, o yo voy a agarrar para facilitarme el trabajo en la otra página. Voy a agarrar y todo esto lo voy a copiar. ¿Ya? Ahí está, vamos acá. Ahí está, ¿no? Acá esto más o menos. Entonces, bueno, lo que necesitamos es obviamente tomar cada vector. Ahí está. Esto más el siguiente vector, ¿no? Más el vector B, más el vector siguiente, el vector C, ¿no? Y acá, bueno, va a tener que continuarse, ¿ya? O si quiero, para no dilatar mucho esto, pues para no, esto todo lo traslado. Así mejor. Ahí está, se alcanza. ¿No? Más el último vector. Ahí está, ¿no? ¿Listo? Esto sería igual al 0,0. Todo esa suma, ¿no? Entonces, bueno, esto de acá se va. ¿Está? ¿Dónde estamos? Listo. Ahí tenemos la suma de los 4 vectores. ¿Te das cuenta? Los 4 vectores, o los 5, bueno, acá falta, ¿no? Más E, ¿no? Vamos a tratar acá de poner. Acá voy a poner más E, toda esa suma, en la otra línea la estoy continuando, más E igual a 0. Ahí está. Ahí está listo, ¿no? Entonces de acá, de la primera línea, continúo por acá, más E igual a 0, ¿no? Ahí está. Son todos los vectores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, tenemos que
Puedes trabajarlo de muchas maneras. Yo voy a hacer esto. Ya, voy a hacer esto de acá. Voy a decir, ¿no? Siendo, en este caso, 2 componentes y ya. Entonces decimos eje X. ¿No? Otro color, ¿ya? Entonces voy a decir 37 seno de 48 más 65. Si te das cuenta, estoy tomando todas las X. Menos 106 seno de 60 más 40 coseno de 20 más e de x igual 0. Entonces de acá automáticamente sale e de x. Ya está. Ahí tienes el primer resultado, ¿no? Entonces es una ecuación, bueno, en fin, simplemente que vamos a trabajarla así. ¿Ya? Entonces acá así puedes escribirlo en la calculadora. Es bien directo, no hay que complicarse demasiado. 106 seno de 60 más 40 coseno de 20. ¿Ya está? ¿No? Ahora, estoy sumando eso, ¿no? Esa parte estoy sumando. Y bueno, puede ser. Ahí está. Ahora, esa es la parte de la misma ecuación, supuestamente. Entonces, todo esto hay que pasarlo para el otro lado. O sea, e de x en realidad es positivo. 9.891. Como todo se trabaja en kilómetros, eso sería también en kilómetros. Ujú. Listo. La siguiente, el eje Y, ¿no? El eje Y. En el eje Y tendríamos menos 37 coseno de 48 más 65 coseno de 15 menos 106 coseno de 60 menos, ojo con eso, 40 seno de 20 más e de y igual a 0. Y de ahí te sale e de y. ¿Listo? Vamos a ver. Ahora, sobre la ecuación que tú tienes, puedes variar algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? Acá puedes hacer variaciones para no tener que... Ahí está, justo, ¿ves? Te permite hacer eso la calculadora. Solamente marcas, ¿no? Con estas direccionales, ahí está, marcas con esto y automáticamente la calculadora nuevamente reedita la expresión. Entonces, por ejemplo, acá tú puedes poner, ¿no? Le quitas esto, ¿no? Y le pones acá del, ahí está, para borrar, del es para borrar, ¿no? Y le pones coseno, ¿ves? En vez de seno, le pones coseno, ¿ves? Tal como aparece ahí. Con el signo, claro está, ¿no? Estamos entonces modificando, seguimos moviéndonos, nuevamente lo borras, sería coseno, esta vez coseno, más, está bien el signo, correcto. Acá es coseno, ¿no? Acá después, acá ya no es más, acá es menos, ¿ves? Ahí está. Menos 40, acá esto sería seno. Entonces hay que procurar hacer bien el cambio, ¿ya? Entonces ahí está. Listo, eso sería para ese lado, como es obviamente hay que pasarlo para el otro lado de mi ecuación, sería 28,65. 28,65 con un dígito más, ¿ya? 3, listo.
Listo, ya tenemos entonces la forma, ¿no? De acá, para E. Entonces, E vendría a ser, ¿no? 9.891 y 28.653. Si alguna de las dos componentes me hubiese salido negativo, obviamente lo coloco pues con su signo. En el gráfico también se ve, pero que obviamente el vector E tiene dos componentes positivas. Entonces, lo primero, ¿no? Para contestar las preguntas, ya hemos hecho todo el análisis. Ahora para contestar las preguntas, por ejemplo, el primero es la distancia, o sea, el módulo, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces ya está, ya tenemos eso. Ahorita ya terminamos con esta. Tenemos el módulo, ¿no? Que está acá. A ver, te ayudo con este resultado, ¿no? Rapidito nomás. 9.891 más 28.653. Ahí está, algo de 30.312. Ujú. Ahí está, ya tenemos la primera respuesta. ¿Ve? Ahí está, primera respuesta. Vamos a ver la parte B. La parte B hay que hacer, creo, descomposición, porque quiere saber el ángulo, ¿no? ¿Qué dirección, el ángulo respecto del eje X positivo que debe tener el ciclista para dirigirse de S hacia O? O sea, en pocas palabras, lo que quiere es este ángulo de acá. Quiere este ángulo de aquí. Ahí. Llámalo alfa. Ese ángulo quiere saber. Ah, ya, entonces ese ángulo es fácil, pues. Si ya tengo el vector, ¿no? El vector se supone que es este, el vector E, ¿no? Y al momento de descomponer tengo esto y esto de acá, ¿no? Este, por ejemplo, mide la parte horizontal, mide 8, 9, perdón, estoy confundiendo los números, 9.891. Y este de acá es 28, ¿no? 653. Y este es el ángulo alfa, ¿no? Entonces, para este, por ejemplo, puedo decir que la tangente de alfa, ¿no? Sería la vertical, por lo que se ve, ¿no? Esta vertical, que es el opuesto, ¿no? Sería 28, 653, entre 9.891. Ahí está. Entonces, acá tenemos esto. Y de acá pues ya tú ya sabes que fácilmente puede hallarse el ángulo alfa, ¿no? Como el arco tangente. Decimos arco tangente, 28,653 entre 9.891. Ya está, cerramos paréntesis. 70, ponle con dos dígitos, 70.96. Ya está, listo. Y ahí tenemos la dirección del ciclista, ¿no? Para volver al origen. Para volver al origen. Ya está, listo. Ya sacamos nuestra respuesta. ¿Eh? Entonces, ¿se entendió ahí el concepto, Andrea? Sí, está claro. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, creo que ahora tenemos más claro la idea de cómo descomponer los vectores, ¿no? Cómo hacer Sí. su descomposición con los senos, cosenos, ¿no? Que se tiene ahí. Ujú. Ya está. Listo, Andrea. Por hoy día, entonces, en nuestra clase 2, bueno, ya tenemos lo suficiente. En la siguiente, entonces, podemos hacer de lo que fue de tu PC1. El ciclo, pues debe haber Sí, algún problema de vectores. Seguramente. creo que sí. Practicamos Te un lo poquito puedo más. mandar Sí, después de la clase ya, para no hay tenerlo para la problema. próxima. Claro, búscalo ahí. Y ahí si lo quieres mandar por WhatsApp de repente para irlo viendo o como desees, Andrea. Ya, Ahorita yo te mando esta pizarra, no te preocupes, te mando, lo subo al Drive
que tenemos compartido y también ahorita también te comparto el video, ya, de lo que se ha grabado. Ya, listo, Andrea. Entonces de acá nos vemos al lunes. Al lunes nos vemos a las 7 de la mañana. Te envío también los enlaces, ¿ya? Ujú. Ya, listo. Gracias. Listo, Andrea, cuídate. Buen fin de semana. Chao. Nos Buen vemos. fin de semana. Chao. Gracias. Chao.